La pregunta que siempre me hacen, abogado, ¿por qué estoy en la Corte de Inmigración? Esta pregunta lo vamos a analizar hoy en Abriendo Frontera Podcast. Bienvenidos a Abriendo Frontera Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema de estar en la Corte de Inmigración, porque alguien se encuentra en un procedimiento de remoción del país, y también sobre el tema de desestimar un procedimiento de remoción del país bajo un TPS. Alguien puede estar en la Corte de Inmigración por varias razones. Puede ser que entraron por frontera, sea manera legal, ilegal, no importa, van directamente a corte. Puede ser que entraron con un visa de turista, un visa de estudiante, se sobrequedaron la visa, sometieron un asilo, en la oficina de asilo lo remitieron a corte. Hay varias razones. Hoy en día hay TPS para varios países en el mundo. Por ejemplo, TPS Venezuela. Y hay muchos casos que fueron remitidos de la oficina de asilo a la Corte de Inmigración. O hay mucha gente que entró por frontera y estaban en Corte de Inmigración. Muchas de estas personas entraron antes del 8 de marzo o estuvieron dentro del país antes del 8 de marzo 2021 y son elegibles para el TPS Venezuela. Cuando alguien es elegible para el TPS y se le aprueba en el TPS, ellos ya van a tener un estatus legalmente en el país, ¿ok? Muchas veces mis clientes hacen la decisión de desestimar los procedimientos de remoción del país, o sea, queriendo decir desestimar el caso que tienen en corte por tener el TPS. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué me mandaron a corte de la oficina de asilo? Normalmente cuando alguien lo remiten a corte es porque no tienen estatus. Normalmente alguien va a la entrevista después de los 6 meses. Normalmente alguien entra con un I-94 de visa de turista, por ejemplo. Se expira los 6 meses y después de los 6 meses ya no tienen estatus, sin importar si sometieron el asilo antes o después de los 6 meses. Eso no importa, igual te sobrequedas, ¿ok? El asilo no te da estatus. Ya cuando tienes la entrevista de asilo, si el oficial de asilo no te aprueba el caso, tampoco te lo niegan, te remiten a corte. ¿Pero por qué te remiten a corte? Porque ya no tienes estatus, te has sobrequedado tu I-94. Cuando ya estás en corte, te mandan lo que se llama la notificación de comparecencia en corte. Ese documento abre procedimientos de deportación en tu contra, ¿ok? Te quieren remover del país. Y en ese documento hay cargos, hay alegaciones y hay un cargo o varios cargos de por qué el país te va a sacar o los Estados Unidos te quiere sacar del país. Y por eso te remiten a corte, porque ya no tienes estatus al momento de que la oficina de asilo hizo una decisión en tu caso. Si desestimo el caso, ¿será elegible para la residencia? Cuando alguien tiene un TPS pendiente o lo tiene aprobado, muchas veces los fiscales están de acuerdo con desestimar el caso. El juez no lo puede desestimar. El que tiene el poder o la jurisdicción de poder desestimar un caso son los fiscales. O sea, estos abogados que se encuentran en la Corte de Inmigración son abogados de ICE, de la agencia de ICE, ¿ok? Ellos son los únicos que pueden desestimar. Lo que un abogado tiene que hacer es a llegar a un acuerdo con el fiscal y si el fiscal está de acuerdo con desestimar el caso, entonces el juez firma el orden, siempre y cuando no hay un problema legal que el juez está viendo. Cuando se desestime el caso, ya no tienes opción de pedir residencia porque el TPS no te deja pedir residencia. Si hubieras ganado el asilo en la corte, sí te lleva a residencia. ¿Cuál es el riesgo de proceder por un juicio con TPS pendiente? El otro lado de esto, porque alguien me dirá, ¿por qué lo voy a desestimar si no me lleva a la residencia? Okay? Hay riesgos también al proceder a un juicio o la corte individual y también tener la opción a un TPS. El riesgo es
si el juez determina en ese juicio que tú no eres creíble o que hayas mentido o encuentran inconsistencias, ellos pueden determinar que tú no eres creíble y que mentiste. Si un juez de inmigración decide eso y tú tenías un TPS pendiente, tu TPS está en riesgo, o sea, ya no vas a ser elegible para el TPS o ningún otro beneficio en los Estados Unidos, ni porque te casas con un ciudadano americano, etcétera, porque ya mentiste en un procedimiento legal ante inmigración. Eso es el riesgo. Puede ser que uno dice, yo quiero la residencia, ok, quiero la residencia y se entienda, pero ¿qué tal si hay una inconsistencia o hay un error o algo donde hace el juez dudar de tu credibilidad y determina que tú no eres creíble y que hayas mentido? Quiere decir que ya no vas a ser, te van a negar el caso, vas a tener un orden de deportación, no vas a ser elegible para el TPS o ningún otro beneficio y básicamente estás muerto en términos de inmigración. Y cuando te deportan sería por vida porque cometer fraude en los Estados Unidos o mentir viene con consecuencias de por vida. Hay muchos riesgos también proceder a un juicio tratando de conseguir esa residencia. Hay veces que muchos clientes o gente que me ha hecho consultas me han hablado de sus casos y hemos determinado de que por ciertas situaciones que se presentaron en la entrevista en la oficina de asilo o en una declaración de miedo creíble anteriormente, que la mejor opción es desestimar el caso y no arriesgar su estatus o estabilidad en este país. Y siempre puede haber errores en traducciones y por eso puede crear inconsistencias. Doy un ejemplo, ¿ok? Tuve un cliente una vez que fue a la entrevista de asilo, en la oficina de asilo, sin abogado, porque el gestor, el paralegal les dijo, no vayas a llevar abogado, no es necesario, ellos no hacen nada, etc. El cuento que siempre le dan, que no es cierto, siempre debes de llevar un abogado a esa entrevista. Es muy importante tener alguien que te pueda respaldar, un profesional, un experto en la ley. Pero mi cliente en esa entrevista había dicho que le habían pegado la pistola en la cabeza, ¿ok? Lo remetieron a corte, ¿ok? No, en la oficina de asilo no se lo aprobaron, lo mandaron a corte, fue a contratarme para representarlo en corte y en corte dio su testimonio que fue consistente, pero el fiscal dice, mira, en lo que declaraste en el día de la entrevista con la oficina de asilo, tú dijiste que te pegaron en la cabeza con la pistola. Obviamente hubo un error de traducción, él nunca dijo eso. Había dicho que me pegaron la pistola contra la cabeza. Suena similar, pero es diferente, obviamente. Gracias a Dios yo pude aclarar ese error en traducción y ganamos el asilo. Pero cualquier detalle sí puede cambiar tu vida, puede cambiar la decisión del juez. Y, por un error, por no tener un abogado, por no tener un experto que puede estar ahí para objecionar a las traducciones, te puede costar tu estabilidad en este país. Por eso, siempre que alguien tenga un TPS y están en un proceso de deportación en corte, es mejor consultar su caso con un profesional y hacer una determinación si es mejor desestimar el caso o si pueden proceder a tratar de ganar esa residencia. Mi permiso de trabajo sería por el TPS solamente si desestimo mi caso en corte. Ok, buena pregunta. Obviamente mucha gente me pregunta si desestimo el caso, ¿voy a pedir el permiso de trabajo bajo el asilo o es solamente por el TPS? En este caso, como desestimamos los procedimientos de deportación, ya no estamos usando el asilo para defenderte. Entonces ya solamente podrías pedir el permiso de trabajo bajo el TPS. Antes de cerrar esta sesión de Abriendo Fronteras Podcast, quiero responder a las preguntas que me entraron en las semanas anteriores. Y aquí estoy en Abriendo Fronteras Podcast en el YouTube. Voy a leer las preguntas. Voy a empezar con Boris Jiménez. Dice, doctor Rolando, antes de todo, lo felicito por su labor. Dios lo bendiga. Mi familiar presentó su proceso de asilo detenido. Y hace 10 días el juez aprobó su asilo, gracias a Dios. Pero aún el ICE no lo ha liberado. La pregunta en este caso es,
¿Cuánto tiempo más puede retenerlo legalmente ICE? Ok, buena pregunta. Cuando alguien gana un caso de asilo, oficialmente ya están categorizados y tienen el estatus de asilados. Alguien que es asilado no debe de ser detenido si no hay un delito por en medio. Yo sugiero que busques un abogado. Yo tuve esta situación en mi primer caso de MPP. Yo luché hasta que saqué mi cliente, porque legalmente no pueden detener a alguien que es un asilado si no hay un delito por en medio. Te sugiero que busques un abogado, me puedes contactar, con gusto los represento. Segunda pregunta, Paola Batistas. Abogado Rolando, gracias por la información. Tengo una duda. Mi esposo, mi hija y yo tenemos residencia legal en Uruguay. ¿Esto nos afecta para entrar a los Estados Unidos por la frontera? ¿Tendremos algún problema para solicitar asilo? Primero quiero hablar y decir que entrar de manera legal no se debe de hacer en este país. Pero obviamente la ley permite que la gente pida el asilo legalmente estando dentro del país o llegando a la frontera sin entrar de manera legal. O sea, queriendo decir, viendo directamente con los oficiales de la patrulla fronteriza en el puente y pedirlo de manera legal. Obviamente la decisión de pedir asilo en cualquier frontera de cualquier país es una decisión personal. Ahora, si has vivido en un tercer país con algún estatus, es una barrera. Hay una ley que se llama la ley de restablecerte en un tercer país o firm resettlement. Esa ley es una barrera de poder pedir asilo en los Estados Unidos. Hay excepciones a esta barrera y solamente analizando tu situación con un experto con la ley, podrías determinar si tienes fundamentales para un caso de asilo y si tienes fundamentales para litigar en contra de esta barrera. Yo soy experto litigando casos de asilo, especialmente cuando alguien ha vivido en un tercer país con algún estatus. Cualquier duda, no dudan en contactar mi oficina. Acuérdense de que lo que digo hoy, lo que digo en mis podcasts o lo que digo por las redes no es consejo legal. Solamente analizando caso por caso puedo dar un análisis legal. Gracias a todos por estar con nosotros hoy en Abriendo Fronteras Podcast. Acuérdense, suscríbanse, dejen sus mensajes, sus comentarios, porque basado en eso sé de cuáles temas voy a hablar en el futuro. Bendiciones y gracias por estar hoy.